ojos, oramos al Señor para que sea Él y no sea la elocuencia del hombre, sino que sea Él quien nos pueda verdaderamente revelarnos a su Hijo. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, quien es el Cristo, oramos, Señor, una vez más en este lugar, pidiendo, Señor, para que sea tu Espíritu Santo quien nos esté dando a través de la gracia, Señor, y poder ahora en este tiempo, Señor, que tu Hijo nos sea revelado. Oro, Padre, para que tú, Dios mío, te has manifestado en esta hora sobre estos pastores y pastoras que han llegado a este lugar, sabiendo que ninguno de ellos está aquí por voluntad propia. Es porque el propósito es tuyo de salvar al mundo, y tú estás buscando a aquel que va a hacerlo, Señor, y que tú lo guiarás. Padre, oro para que en este día, Señor, ese corazón sea compungido, ese corazón sea movido. Oro, Padre, para encontrar ese digno, para encontrar esa tierra fértil. Oro, Señor, para que en esta tarde noche, Señor, tu gloria y tu majestad, Señor, a través de las Escrituras, sea la evidencia para ellos que el propósito es tuyo. Oro, Padre, para que esto sea visible y una realidad para cada uno. Gracias damos en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos es muy provechoso. Un tiempo que Dios nos ha permitido poder llegar a Villa María, Córdoba. Hace 2 semanas y un poquito más yo estuve por aquí. Y cuando vine no me encontré con nadie. Cuando vemos que la voluntad del Padre es que el mundo conozca una verdad, y que nosotros podamos entender, pastores y pastoras, que hay una voluntad del Padre para cada persona. Y todos los que estamos aquí podemos identificarnos con Mateo 24:14. ¿Qué dice Mateo 24:14? Este evangelio será anunciado al mundo entero para testimonio, y recién será el fin. Todos nosotros estamos aquí y todos nosotros entendimos nuestro llamado al evangelio, y el propósito es dar a conocer lo que dice la Biblia, ¿o no es así? Amén. Bien, pero tenemos que entender qué es el propósito de Dios para dar a conocer a su Hijo, porque el Padre tiene un propósito, y ese propósito es del Padre, porque lo depositó en su Hijo Jesús el Cristo. Ese propósito es para salvar al mundo. Pero ¿cómo el mundo será salvo? Y la obra de Dios en la tierra, quienes somos nosotros los que hacemos esa obra, ¿o no es así? Somos los que encargados, porque hemos sentido un llamado y hemos adquirido la palabra para poder enseñar y educar a las personas para que vengan a Dios, ¿o no es así? Pero tenemos que mirar con una veracidad y con un ojo muy fino qué es lo que está aconteciendo en la vida del cristiano hoy en día. Nosotros tenemos una evidencia y no está muy lejos. Usted sale a la calle y usted prende una televisión, usted prende una radio, y usted va a observar y va a oír cómo el evangelio está en la actualidad de hoy. No hace falta irse a Europa, no hace falta irse a Estados Unidos, no hace falta ir a la China, ni siquiera hace falta ir a Corea. Usted solo puede prender la televisión y puede ver lo que Pablo en el libro de Gálatas capítulo 1 verso 6, usted lo puede ver ahí. Él dijo: estoy maravillado de que tan pronto se hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y no que haya otro, sino que hay algunos que han pervertido el evangelio. Pero vamos a llevarlo, esa palabra de pervertido, al original. El original dice que la palabra fue prostituida.
es que Pablo había evangelizado a los Gálatas y había llevado un evangelio original. Y él dijo, no es que haya otro evangelio, hay uno solo. Pero nosotros estamos escuchando muchos evangelios, muchas fórmulas, muchas cosas. Pero Pablo condenó y puso un punto muy alto. Él dijo, si aún nosotros o un ángel del cielo viniera y anunciara otro evangelio, el tal sea, quedaba encerrado en maldición aquella persona que no anunciara el mensaje que Pablo estaba entregando y había evangelizado a los Gálatas. Y el mensaje que llevaba Pablo, y lo venimos escuchando desde el día de ayer, es relacionado al Hijo de Dios. Es relacionado a lo que todos los libros, todo el Antiguo Testamento mencionaron de él. ¿O no es así? Todo eso está evidenciado en Romanos capítulo 1. Él testifica que todo lo que él estaba anunciando en sus días era relacionado al Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Pero tenemos que notar y ver, hermanos, que lo que hoy estamos viviendo, con un momento de una suma tranquilidad, pastores, siéntese en una silla, póngase una bolsita de hielo en la nuca y comience a meditar todo lo que ha escuchado en estos 2 días. Porque realmente hay que tener la cabeza bien fría y bien centralizada las neuronas para que nosotros podamos entender qué es lo que yo tengo como evangelio en mi corazón, en mi fe o en mi iglesia. Porque hay un solo evangelio, pero nosotros usamos todos los términos y las cosas que el mundo está ofreciendo como evangelio. Pero acá hay algo que el Señor evidencia. Por favor, vayamos al libro de Mateos, capítulo 16, versículo 13 en adelante. Como decía anteriormente nuestro expositor, nuestro pastor Hidalgo, hay muchos versículos que podemos llegar a repetir. Pero hay algo que el Espíritu Santo de Dios, es que la palabra del Señor es un manantial que fluye permanentemente, salta para vida eterna. Amén. Y aquel que quiere realmente sentir y quiera creer que en la palabra tiene vida, debe poner, hermano, su corazón a esta fe. Porque no hay 2 evangelios, hay uno solo. Pero fíjense lo que estaba ocurriendo aquí. Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí el Señor está haciendo 2 preguntas. Primero hace una, y 2 muy importantes para que nosotros hoy podamos meditar fehacientemente por qué el Señor preguntó esto. Ellos respondieron esto. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías y otros dicen que tú eres un profeta. Aquí nosotros podemos evidenciar que lo que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos es lo que había en el corazón de esas personas. Aquí nosotros podemos mirar que estas personas creían y miraban a Jesús y iban hacia él pensando y creyendo que Jesús era Elías, que Jesús era Juan el Bautista, que Jesús era un profeta. Pero vamos a mirar qué es creer en Jesús como si fuera Juan el Bautista. ¿Por qué esta gente creía así o no? ¿O no creía así? La Biblia testifica que esta gente creía así. Pero estaba Jesús. Pero era Jesús. Era el Hijo de Dios, el Cristo. Pero ellos creían que era Juan el Bautista. Entonces, cuando miramos esta claridad de las Escrituras, nosotros podemos mirar la fórmula o la personalidad de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Un reformador? ¿O no es así? Una persona que vino y vino en contra de todas las cosas inmorales que en ese tiempo surgían en Israel y en los lugares por donde él andaba. A este hombre Juan le costó ¿qué?
Le costó la vida porque fue a Herodes y le dijo: tú te acuestas con la esposa de tu hermano. Mandó a buscar a Juan y lo decapitaron. Él era una persona que iba en contra de todas estas cosas. Pero ¿qué es creer en Jesús como si fuera Juan el Bautista? ¿Qué es creer? Porque la iglesia hoy está creyendo muchas cosas. ¿O no es así? Cuando evidenciamos qué es creer en Jesús como si fuera Juan el Bautista, nosotros podemos mirar y tenemos una evidencia. Los argentinos, no sé si llegó hasta aquí, pero en Mendoza se diseminó por todos lados. Una persona que era pastor, y es todavía, pero no sé por dónde anda, empezó a ¿qué? A infundir a todas las iglesias, a todas las congregaciones, que había que entrar en la política porque era un momento donde estaba moviéndose un movimiento de que venía ese mover de que iban a cambiar leyes y que había que casar a los hombres con los hombres, mujeres con mujeres. Hermanos, tenemos que comenzar porque nosotros tenemos la autoridad de Dios, porque nosotros tenemos que irrumpir, somos llamados para ser embajadores de Cristo. Y así comenzó ¿a qué? Comenzó a hacer creer a la gente que era necesario tomar una parte en el gobierno y entrar e inducir en la política. ¿Por qué? Porque creían que reformando las leyes o los estatutos de un estado podían ayudar a la causa del evangelio. Y así se promovió por mucho tiempo, hasta que consiguió muchos votos. Y por muchos lugares personas iban y seguían. ¿Y qué hacían? Daban sus votos en grandes caravanas, grandes movimientos en las iglesias. ¿Promoviendo qué? ¿Promoviendo qué? Eso es seguir a Jesús como si fuera Juan el Bautista. ¿Qué puede hacer un pastor en el Senado? ¿Qué puede hacer un pastor en la Cámara de Diputados? Pregúntese, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer un pastor en la presidencia? ¿Cambiará la corrupción de este tiempo? Si la Biblia dice que la maldad de los hombres iba a acrecentarse en la tierra en los últimos días. Está en contravía de la palabra. Eso es creer en Jesús como Juan el Bautista. Y así muchas personas creen y aún le oran a Dios para que hombres vayan al gobierno, para que hombres incursen en la política. Juan era una persona que estaba haciendo todas estas obras y creían en Jesús como si Él vendría a hacer todo esto. ¿Pero qué es creer en Jesús como si fuera Elías? Usted se ha puesto a pensar y a meditar y a ver que nosotros tenemos una evidencia muy firme y no hace falta, como le decía recién, irse a otro país del mundo. ¿Qué es creer en, mis amados, que Jesús es Elías? Elías sabemos que era un hombre de grandes señales y poder, ¿o no es así? Elías oró y hizo descender lluvia de fuego del cielo. Elías era un hombre que era lleno de poder de Dios. Pero ahora nosotros, la iglesia, está detrás de estos hombres que dicen hacer señales, dicen decir que es la gloria de Dios, dicen decir que son el portento de Dios, las grandes señales de Dios. Y allí va la iglesia de a montones y de a miles, agolpándose en estadios para seguir a un hombre y ver una señal, para ir a un hombre y a ver si le toca y le saca ese dolor de muela, a ver si ese hombre le toca y termina su sufrimiento. Eso es seguir a Jesús como si fuera Elías. Van detrás de las señales, van detrás de todas estas cosas, y la iglesia se ha perdido en esto. La iglesia se ha perdido en esto. No ha pasado aquí, quizás, pero en Argentina estos hombres, supuestamente entre comillas de Dios, andan por allí llenando estadios. Y ya le voy a informar a través de las Escrituras cómo el Señor los tiene evidenciado a ellos. Pero como la iglesia está ciega, como la iglesia está nublada, como la iglesia no ve, lamentablemente tenemos que decirlo, Satanás hace su obra perfecta sobre aquellas personas que no tienen realmente el evangelio. Yo era uno de esos.
Yo era un portento de esos. Yo tengo sonido para hacer en un estadio. Es más, yo he sido un promotor también de traer grandes figuras a la Argentina. Pero ¿cuál fue el final de todo esto? Para que sucediera algo en las personas. Y mi congregación estaba allí. ¿Y qué pasaba? Algunos iban y no recibían nada. Otros iban esperanzados que lo tocara. Eso es creer en Jesús como si fuera Elías. Pero ¿qué es creer en Jesús como si fuera Jeremías? ¿Qué es creer en Jesús como si fuera Jeremías? Estamos evidenciando por la palabra de Dios que el Señor dejó bien claro. Él les preguntó: ¿qué dice la gente que soy yo? Y sus discípulos lo sabían, por eso le dijeron: unos creen que tú eres Elías, unos dicen que tú eres Jeremías, que eres Juan el Bautista. Pero ¿qué es creer en Jesús realmente como Jeremías? Todos conocemos aquí los pastores. Jeremías era un profeta. Oraba y lloraba 3 veces al día, ¿o no es así? Él dice que se esmeraba mucho por los menesterosos de Israel, por las viudas, por los niños, los huérfanos. Y él dice que iba y compraba y daba vestimenta y comida y los acogía. Y él lloraba y sufría por el padecimiento de esa gente. Pero cuando lo plantamos en la realidad, programas para salir a evangelizar con una bolsa de comida, programas para rehabilitar a un joven de la drogadicción, usamos fórmulas para traer y evangelizar. Estábamos en Chile y me abordó un pastor y me dijo: ¿sabe qué, pastor? Mire, necesitaría que me haga una conexión con el pastor. ¿Sabe? Porque nosotros estamos evangelizando en las calles, en las noches. Llevamos un alimento, una frazadita o una campera para cobijar a aquellos que están en la calle desahuciados. Y esto no es que sea malo, hermano, hacerlo. No, es mejor hacerlo que no hacerlo. Pero esto no es el evangelio. Esto no es el evangelio. El evangelio es anunciar que Jesús es el Cristo. Porque la persona que pueda creer que Jesús es el Cristo, esa persona cobra vida. Cobra vida. Y la vida está en Él, en Jesús, el Cristo. Entonces, cuando yo tengo esta evidencia, que muchas fórmulas en la tierra y aminadas dentro de todas las iglesias, porque vamos a ser sinceros, estamos aquí hablando una verdad y en honor a ella tenemos que decirlo. ¿Cuántas veces hemos hecho fórmulas para traer a alguien a la iglesia y le hemos llevado alimento y le hemos llevado ropa y le hemos llevado una cobija para que esa persona se sienta conmovida o consolada de alguna manera? Eso es lo que hacía Jeremías. Eso es lo que hacía él. Y nosotros nos condolemos del perdido. Pero, ¿qué, pastor? ¿Cómo es que hay que abandonarlo? No. Dar una ayuda es bueno. Es mejor hacerlo que no hacerlo. Pero eso no es el evangelio. Esto no es el evangelio. El evangelio es que la persona cobre vida y pueda creer que Jesús, el Cristo, terminó con ese problema de vivir en la calle, que terminó con su problema del alimento, que terminó con su problema del frío, de la desazón de la vida. Si la persona no puede creer esto, aunque lo llenes de comida, aunque lo llenes de ropa, aunque lo llenes con todos los meses llevándole dinero para ayudarle, se va al infierno. Se va al infierno, es duro decirlo, pero se va al infierno. Porque la persona tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo. Primera de Juan capítulo 5 verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Si no, entonces hubiese dejado de lado la conversación de Jesús con Nicodemo. Nicodemo, un maestro de Israel. El Señor le exhortó por su ignorancia. Él le dijo: tú, siendo maestro de Israel, ¿no sabes esto? Él respondió torpemente a la pregunta del Señor. Para heredar el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Y él se entró en una confusión y respondió: ¿cómo? Yo siendo viejo, ¿puedo acaso entrar nuevamente al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Porque él lo que estaba viendo, Nicodemo,
Él no podía ver al Cristo, no lo podía ver. No podía creer que Él era el Cristo. Ni tampoco entendió cuando le dijo que tenía que nacer de nuevo. Y el Señor le tira nuevamente y le dice, del agua y del Espíritu. ¿Usted cree que Nicodemo lo entendió? Del agua y del Espíritu. El Señor luego lo exhorta. Pero nosotros tenemos esta evidencia que el Evangelio está así. Está así. Así de oscurecido. Así de manchado. Así de perdido está el cristiano dentro de la iglesia. Suele muy duro decirlo. Me tocó cerrar esta noche. Pero le quiero dejar bien evidenciado que hay una sola verdad. Que hay un solo camino. Que hay una sola iglesia. Que hay una sola verdad. No pueden haber dos verdades. Hay una sola. La que sale de la verdad ya es mentira. Lo que sale, hermano, de lo original ya no es original. Gloria a Dios. Gracias. Lo que sale de lo verdadero es mentira. Lo que sale de lo original es mentira. Si usted tiene dos billetes y uno es verdadero y el otro no es verdadero, pero el que no es verdadero tiene todo lo que tiene el original. ¿O no es así? Amén. ¿Cuántas veces el pastor puede ser un poco más, que tenga más evidencia de esto? Tiene un negocio y normalmente permanentemente está agarrando dinero. Pero yo creo que en algún momento él tomó un dinero falso como un dinero verdadero. Porque el verdadero es uno solo. Pero el falso es igual al verdadero. Pero no es verdadero. La diferencia está que el original es uno solo. Así es el Evangelio. El Evangelio es uno solo. Pero hay otros evangelios al lado, pero que no son. Pablo lo determina. Y Pablo pone un punto muy alto. Pone a un ángel. Si un ángel del cielo viniera y anunciara otro evangelio, sea anatema. Entonces, mirando toda esta evidencia bíblica que hemos tenido por durante 2 días, deberíamos percatarnos inmediatamente a lo que estamos llamando nosotros iglesia. Porque nosotros somos la iglesia, ¿o no? Amén. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Pero la iglesia que no tiene el mensaje, la verdad de las Escrituras, no es iglesia. Porque lo vamos a evidenciar por la palabra. Porque no es porque te lo diga yo, es lo que la palabra dice. Entonces, cuando la palabra lo dice, es irrefutable. Si nosotros, todos los que estamos aquí, vivimos y hemos estado todos estos años por la palabra, este ha sido el criterio de nuestras vidas, ¿o no? Amén. ¿Por qué ayunaba usted, pastor? ¿Por qué ayunaba usted? ¿Por qué oraba usted? ¿Por qué yo buscaba hacer evangelismo en la calle? Porque a mí la palabra me decía que tenía que predicar el evangelio. A mí la palabra me enseñaba que yo tenía que ayunar, orar. Es el criterio de la humanidad. Pero eso no es el evangelio. Hay que evidenciar la verdadera iglesia del Señor. Entonces, mirando que esto está sucediendo, que una iglesia que está siguiéndole al Señor como si fuera Jeremías, pero tenemos también una evidencia que la iglesia está creyendo en Jesús como si fuera un profeta. Y no hay que hablar mucho. Solo hay que patarle una piedra nomás, pegarle ahí, y usted va a sacar 4 o 5 de ahí abajo. Sí, mi amado. Usted va a una iglesia y corre una silla o saca un nylon y hay 3 o 4 escondidos allí. Hay bandadas que andan profetizando, diciendo ser profetas. Y la gente le cree. La gente va y busca y lo sigue. Porque vamos al profeta, me va a dar una palabra. Señor, estoy pidiendo una palabra. Dame una palabra, Señor. Teniendo la palabra viva. Buscamos la palabra de un hombre. Y vamos tras esos hombres que quieren, vaya a saber Dios qué hay en su corazón. Porque el único objetivo de la palabra de Dios es que el Hijo nos sea revelado por ella. Es la voluntad del Padre.
Es la voluntad del Padre que su Hijo ha sido revelado. El Señor ocupó 66 libros, mis amados, para poder evidenciar a su Hijo. Y que un hombre venga y por una palabra tú tengas que creerle a Dios. Es algo insólito. Es algo irónico. Tú no puedes creerle a un hombre. Pero hoy andan bandas de profetas. Se estorban en los aviones, en todos lados, en los aeropuertos, en las canchas. Y la gente corre. Y no hay que ir muy lejos. Usted es evidente, usted puede verlo claramente que esto es una realidad. Así de oscurecida está la iglesia. El Señor evidenció 4 corazones. 4 corazones. Y esos 4 corazones están evidentes en el día de hoy. Así le creen a Jesús. Pero vamos a mirar por qué el Señor hizo esa gran pregunta. Pero Él hace otra aún más profunda. Él luego dice en el verso 15. Él le dijo, en el verso 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es una grande pregunta que el Señor hace en esta tarde. Ustedes, yo, a mí me pregunta Él, ¿quién decís vosotros que soy yo? Pastores, ¿quién dicen ustedes que es el Señor? ¿Qué dicen? Ustedes son la iglesia, somos la iglesia. Pero ¿qué decimos nosotros? Que es el Señor. Él le dijo a sus discípulos, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y aquí está evidenciada, hermano, pastores, líderes, realmente la voluntad del Padre. Es que a Él le plació, a través del Espíritu Santo, revelarnos a su Hijo el Cristo. Él le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es que cuando le dijo tú eres, es porque él no lo sabía. Pedro no sabía que Jesús era el Cristo. El Padre se lo reveló como te lo está revelando hoy a través del Espíritu Santo y por medio de las Escrituras. Como lo hacía la iglesia primitiva. Estamos haciendo el evangelio de la Biblia y dando el evangelismo de la Biblia. Pero como lo hizo la iglesia primitiva, es que la iglesia primitiva tenía un solo mensaje. Que Jesús era el Cristo. Pablo, Polo, Priscila, Aquila, los discípulos de la iglesia primitiva predicó esta verdad. Y por esta verdad dieron su vida. Ellos predicaban que Jesús era el Cristo. Pero cuando tenemos esta evidencia clara del Padre, es porque al Padre le plació en su perfecta y divina voluntad revelarnos a su Hijo. Revelarnos. Es que el hombre estaba velado de esta verdad. La humanidad no lo conocía. Los discípulos le decían maestro, Mesías, Rabí o Jesús de Nazaret, pero no lo conocían como Jesús el Cristo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Padre? ¿Qué tuvo que hacer el Padre? Nos tuvo que revelar a través del Espíritu Santo que el que estaba en medio de ellos era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, cuando tenemos esta evidencia del Padre, es que toda la Escritura fue diseñada para esta revelación. Juan 20:31 lo declara, pero estas se han escrito para que creáis, no para hacer show. No para ir a la casa y de los hermanos que se pelean y a ver, yo lo hacía. Matrimonios jóvenes, iba con la palabra y lo sanaba, como se dice por ahí, sanidad interior. Es que la palabra no ha venido a sanar. La palabra se ha sido dada para dar vida. La palabra es vida, Cristo es la vida. Él dijo, yo soy la vida. Juan 20:31 lo declara de esta manera. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo,
que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cristo. Esto es lo que declara la Escritura, que Jesús es el Cristo. 66 libros dicen que Jesús es el Cristo. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El que no cree no puede vivir ante la presencia del Señor. Y lamentablemente no llegará al cielo. Es muy duro decirlo. Pero es necesario creer que Jesús es el Cristo. Es necesario creer. Primera de Juan capítulo 2 verso 22. ¿Quién es el mentiroso? Dice la Biblia. Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. No ha conocido al Padre ni al Hijo. Y nosotros decimos que somos hijos de Dios. Y que el Señor ha cambiado nuestras vidas. Y que hemos leído mucho la Biblia. Y que hemos hecho muchas cosas para Dios. Pero tenemos que poner un poquito de atención. Es que no hemos nacido de nuevo. Y ahí está el problema del hombre. Si el hombre no nace de nuevo, no podrá ver a Dios. Porque lo testifica la Escritura. Y para nacer de nuevo, hay que nacer en la fe de creer que Jesús es el Cristo. Si yo no nazco en esta fe, lamentablemente no podré ver al Padre. Es muy simple. La salvación consiste en que Cristo terminó con mis problemas del Edén, con Satanás, el pecado y la separación. Si esto no está terminado en tu vida, no hay ninguna opción, no hay ninguna oportunidad que tú puedas ver al Padre. Porque Primera de Juan capítulo 5 verso 1 lo expresa específicamente. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Cuando el Padre le dijo a Nicodemo que debía nacer de nuevo, le estaba hablando que aquella muerte que el hombre obtuvo en el Edén debía ser restaurada. Pero ¿cómo se restauró? Mediante la muerte y la resurrección de su Hijo. Él es el Cristo. Él allí terminó siendo el Cristo. Él llevó cautivo todo. Él dijo, consumado es. Pero el que no cree que esto terminó, que Cristo terminó con estos tres grandes problemas del hombre, lamentablemente no podremos tener acceso al Padre. Como verdadero rey, terminó con Satanás. ¿O no es así? ¿O alguien puede vencer a Satanás? Pero se nos ha enseñado que a él lo podemos tener pisado bajo nuestros pies. ¿Se recuerda esa canción que decía, lo tengo pisado debajo de mis pies? Y la iglesia ardía porque lo tenía el diablo debajo de sus pies, atado y encadenado. Salía de la iglesia y lo primero que hacía era agarrarse a los pelos con el marido. Y los jóvenes lo primero que hacían era agarrar el cigarro o tomarse una cerveza. Pero a ellos, al diablo, lo tenían atado y pisado. ¿Ah? ¿Qué me cuenta de eso? ¿Qué puede usted objecionar de lo que la Escritura nos está declarando? Es que el diablo, hermano, el único que pudo vencer a Satanás es Cristo. Como verdadero rey, terminó con Satanás. Como verdadero sacerdote, terminó con tu pecado. Porque eso es lo que a nosotros nos cargó y nos encerró en una muerte. El hombre quedó encerrado en pecado y murió ante la presencia de Dios. Y lo que hizo el pecado fue matar la imagen de Dios. Entendamos que el hombre perdió la imagen de Dios. Y la imagen de Dios fue atrapada por el pecado. Por eso el hombre, de ser hijo de Dios, pasó a ser hijo de Satanás. Y no le queda otra cosa que al hombre pecar permanentemente, porque está ligado a este cuerpo pecaminoso. La palabra lo identifica, ¿o no es así? Que la carne está ligada a los deseos ¿de qué? A los deseos de este mundo. ¿Y qué son los deseos de este mundo? ¿Venir a la iglesia? ¿Creerle a la palabra? ¿Esforzarse para hacer la voluntad del Padre? Eso la carne no lo quiere. Ni siquiera lo quiere creer. Porque la carne me está diciendo conceptos equívocos. No. ¿Qué es esto de Jesús el Cristo, de Jesús el Cristo y que Jesús es el Cristo? ¿Cómo? Si yo tengo 30 años en el Evangelio. Puedes tener 50 si quieres. Súmale 10 más. ¿Cuál es el problema? Si no lo crees, da lo mismo. En el Evangelio de Mateo capítulo 7 el Señor dijo algo muy veraz en el versículo 22 o 21 por ahí. Lo podemos verificar si quieres.
En el capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pero ¿qué dice el 22? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Como un pastor, como un siervo de Dios, orando y haciendo señales y milagros en el nombre de Jesús, ¿puede ser esto maldad? ¿Cómo que hacer un milagro es maldad? ¿Hacer una señal es maldad? ¿Sanar un enfermo es maldad? Pregúntese, ¿ha orado por algún enfermo? ¿Ha cobrado vida o ha sanado? ¿Ha pasado esto en su vida? ¿Se ha preguntado? ¿Pero ha examinado eso que ha ocurrido en su vida con el capítulo 7 y el versículo 21 en su vida o en su fe? ¿Ha analizado esto? El Señor dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Es que cuando el Señor dice esto, es que ellos no lo han hecho en la voluntad perfecta del Padre. Ellos no han nacido en la fe de creer que Jesús el Cristo terminó con todos esos problemas. Por eso hoy la gente anda corriendo y anda buscando que los problemas se les solucionen. Y usan la cruz y la resurrección para estas cositas. Porque estas son cosas que ya fueron solucionadas. Isaías 53 lo dice. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por cuya llaga fuimos todos curados. ¿Por qué usar la cruz y la resurrección para sanar un dolor? Es porque no hemos creído que él lo terminó. Por eso la iglesia está ciega. Por eso Satanás se aprovecha de la ignorancia de nuestras vidas. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Por favor, veámoslos rápidamente. Segunda de Corintios, capítulo número 4, versículo número 3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto. Ay, ay, ay. ¿Cómo es esto? ¿Quién se pierde? ¿Cómo está encubierto? El evangelio está encubierto, pero en los que se pierde está encubierto. Pero fíjese lo que dice el verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esta es la obra perfecta de Satanás. Satanás quiere que tú no creas. Satanás está poniendo una venda, un velo muy grueso en tus ojos. Porque esa es la obra desde el principio. Transgredir las escrituras, cegarte para que el hombre no pueda creer que Jesús es el Cristo. Porque aquí está hablando que lo que el Satanás está procurando hacer es que la imagen de la gloria del Hijo de Dios no nos resplandezca. Pero oiga bien, la obra es enceguecer el entendimiento, es anular el entendimiento. Por eso el Señor enseñó a orar. Abre nuestro entendimiento para que la luz de la gloria del evangelio te pueda alumbrar. ¿Y cuál es la luz de la gloria del evangelio? ¿Qué es el evangelio? Lo estuvimos viendo durante 2 días. ¿Qué es el Jesús del Cristo? Entonces, ¿qué es lo que está ocultando el diablo aquí? Es que tú no puedas ver ni creer que Jesús es el Cristo. Esa es la obra perfecta de Satanás. Y si Satanás sigue logrando esto en ti, es su obra maestra. Para él lo culminó bien en ti. Edificó en ti un gran edificio que no te va a dejar ver la realidad hasta que te lleguen los días que partas de esta tierra. Esa es su gran obra. Enceguecer al hombre e ignorar el pacto de Dios para los hombres. Pero hay algo más profundo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cuántos incrédulos hay aquí? Bien, no levante la mano, ni digamos nada. ¿Cuántos pueden creer que Jesús es el Cristo?
¿Cuántos pueden creer realmente que Jesús es el Cristo? Amén. ¿Cuántos quieren que la gloria y la imagen del Hijo de Dios les resplandezca? Amén. De la única manera que te va a resplandecer es que tú puedas creer que Jesús es el Cristo. Amén. Si no, no hay nada. No puede ocurrir nada. No puede hacer nada el Señor. Es que yo tengo que creer. La Biblia se nos ha sido dada para creer. Pero lamentablemente nosotros usamos las Escrituras para otras cosas. Es por eso que el Evangelio está corrompido. Es por eso que el Evangelio está sucio. Es por eso que el Evangelio está oscurecido. Pero hay algo muy grande, muy terrible, muy duro. Pero nosotros estamos velados y no lo podemos ver. La iglesia está oscurecida y no lo puede ver. Por favor, alguien lo puede buscar. Libro de Judas. Vamos rápido. Libro de Judas. Capítulo. Bueno, Judas tiene un solo capítulo. Veamos por favor en el verso 4 primero. Y luego usted me sigue la lectura. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el cual, el único soberano, y a nuestro Señor Jesús Cristo. Pero esto no queda allí. Vamos al verso 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comen impúdicamente con vosotros. Se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas llevadas de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservado la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoc, 7º después de Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus decenas de millares para hacer juicio contra todo y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Qué es lo que aquí la palabra nos está identificando? ¿Qué es lo que está sacando a flote el Señor? Y la revelación que recibe aquí el apóstol Judas. Y esto no solamente está identificado, sino que Enoc, 7º después de Adán, él vio todo esto. Esto ya estaba en el principio. Es que hay hombres que salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Estos corrompieron las Escrituras. Estos fueron los que enceguecieron al mundo con una palabra corrompida. Estos son amadores de sí mismos, nubes sin agua, 2 veces desarraigados, para los cuales está separado. ¿Qué? Que está preparado. ¿Qué? El juicio eterno. Y usted ve, y no hace falta dar explicaciones sobre lo que estamos aquí evidenciando por las Escrituras. Es que con la palabra, con la Biblia, uno puede hacer imperio si quiere. Uno puede montarse una sucursal de iglesia si quiere. Uno puede tener una cadena de negocios si quiere con las Escrituras en la mano. Hombres impíos, pero salieron de nosotros. No vinieron de otro lado. Y no usan otra cosa que no sea las Escrituras. Tenemos que abrir los ojos, iglesia. Tenemos que empezar a mirar profundamente la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Es que Dios nos ha otorgado solamente un mensaje. Solamente nos ha proyectado a una verdad.
El Señor lo dijo, Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿O no es así? Amén. ¿Y por qué nosotros ignoramos esto? Si Él es el camino, ¿por qué buscamos diferentes caminos? Si Él es la verdad, ¿por qué no la creemos? Porque la verdad es que Jesús es el Cristo, no hay otra cosa. ¿Por qué no la puedo creer? Porque Satanás te tiene velado. Satanás te tiene escurecido. Conmigo lo ha hecho 23 años. Yo llevo 8 meses recién con esta revelación en mi vida y con esta palabra. Si yo pudiera contarte lo que el Señor ha hecho, porque es un resultado del creer, es un resultado de la fe. Todo lo que está aconteciendo en mi vida es un resultado de la fe. Porque el Evangelio no es esfuerzo. Y yo me desvelé por durante 3 años para mantener 3 personas, 10 personas en mi congregación. Y eso es una verdad. Amén. Y yo puedo evidenciarlo en ustedes. Yo puedo ver sus rostros sufridos, cansados. Usted tiene un muchacho joven y yo respeto sus canas, pero yo le puedo decir en este día, ponga su cabecita en remojo, pongamos nuestra cabecita en reposo y comencemos a pensar por qué tenemos las Escrituras en nuestras manos. Porque no es, la palabra de Dios no es para dar soluciones momentáneas. La palabra da vida. Vida, y esa vida se encuentra en Jesús el Cristo, porque Él lo ofreció como verdadero rey, verdadero sacerdote y profeta. Él terminó con ese problema de la cruz, con ese problema de Satanás en la cruz, allí en el Edén. Él terminó con el problema de Satanás. Y todavía hay problemas en aquellos que no creen. En mí terminó. Terminó el pecado, solucionó mi problema de la separación con Dios. Yo hoy puedo disfrutar, creer y puedo disfrutar, dar la palabra. Antes era una angustia poder predicar, no sabía qué predicar. Ustedes me están entendiendo. Usted creo que ha comprendido a todos los pastores que han pasado exponiendo las Escrituras. Es que todos hemos pasado por esto. Todos hemos evidenciado esa oscuridad. Todos hemos vivido ese letargo gris en nuestras vidas con el Evangelio. Pero que no es el Evangelio. Porque el Evangelio no tiene ese resultado. El resultado que nosotros vivimos y evidenciamos es un Evangelio que no es el Evangelio. Porque el Evangelio es vida. Es que Jesús es el Cristo. Él dijo que estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué tiene que producir el Evangelio? Vida. ¿Qué es el Evangelio? Vida. Que Jesús es el Cristo. Entonces, como que Jesús es el Cristo, todo terminó en Él. ¿O no es así? Amén. Consumado es. Así es. Una sola fe. ¿O no es así? Amén. Él es el Verbo. Él es la palabra. Evangelio de Juan capítulo 1. ¿Cuántos pueden creer que Jesús es el Cristo? Amén. ¿Habrá uno hoy aquí que pueda decir, yo voy a salvar al mundo con esta verdad? Amén. ¿Habrá uno que pueda creer que Jesús es el Cristo? Amén. Habrá uno, no dos, uno. Uno solo es suficiente para salvar el mundo. Porque no es lo que tú hagas. Es la voluntad del Padre que está buscando esa tierra fértil, ese digno, ese buen pez, esa perla preciosa. Es lo que estamos haciendo hoy. Ya nos queda muy poco tiempo. Estamos a muy breve de tiempo de nuestra partida. Y estamos yendo a otra región de Argentina. Pero solamente andamos buscando a aquellos que verdaderamente quieren salvar al mundo y que el mundo sea salvo a través de esta verdad, que Jesús es el Cristo. Porque no hay otra evidencia en las Escrituras. Pablo predicó que Jesús es el Cristo. Pedro predicó que Jesús es el Cristo. Apolo predicó que Jesús es el Cristo. Priscila y Aquila predicaron que Jesús era el Cristo. La iglesia primitiva dio su vida. Recorra toda la historia y vea los 12 discípulos cómo perdieron su vida. Todos lo sabemos, ¿o no?
Uno fue hervido en aceite, ¿o no fue así? Uno fue decapitado. Fue uno desgarrado todo, desarmado su cuerpo. Otro fue tirado a un foso de leones. ¿Por qué será? ¿Porque tenían hambre? Porque ese hombre no callaba que el que había muerto en la cruz era el Cristo de Dios. Y eso lo llevó a la muerte. Pero es que esto es el Evangelio. El que no tiene esta verdad, no tiene nada. El que no cree en esta verdad, pues lamento decirlo, jamás tenga la ilusión de ver a Dios. Porque de la única manera que volveremos a ver a Dios es en creer en la fe que Jesús, el Cristo, es su Hijo. Y no hay salvación fuera de Él. Y no temble, y ni tenga miedo, porque yo pertenezco a una corporación muy grande aquí en Argentina. Y yo lo llevé y lo expuse ante el presidente de nuestra misión. Y le voy a decir, no tuvo un milímetro, no tuvo una palabra que refutarme de toda esta verdad que hablan las Escrituras. Entonces eso me da la firme decisión y la firme seguridad que un hombre de 35 años de ministerio no pudo refutarme esta grande verdad. Y le pregunté qué significaba que Jesús era el Cristo. Porque él predica, es cristocéntrico. Bueno, era cristocéntrico. Hoy estamos ayudando a que abrace aún más esta verdad. No me lo pudo explicar. Pero esto está cayendo. Y notamos que está cayendo en corazones. Pero estamos buscando a uno que realmente le cree a Dios. Y no es la institución, no son las iglesias, no son los templos. No se equivoque. Porque para hacer la voluntad de Dios, simplemente hay una sola razón, es creer. Creer, porque el único que tiene en su poder absoluto salvar al mundo es el Padre. Y al Padre le ha placido revelarnos a su Hijo. Y si al Padre le ha placido revelarnos a su Hijo, ¿cómo puedo yo ir en contra de eso? Yo voy a formular toda la Biblia y voy a objetar lo que Dios ha determinado para que el hombre pueda volverse a encontrar con Él. ¿Puedo yo refutar lo que Dios ha decidido? Él lo dejó evidenciado en su palabra. No hay otra cosa. No hay otra evidencia. El mundo está oscurecido de esta manera. La gente sigue a Dios y cree en Jesús de esta manera. Y hay hombres que han engañado y han oscurecido el Evangelio. Pero hay una sola fe, la que puede dar vida. Y es la fe de creer que Jesús es el Cristo. Tengo 3 minutos más para redondear. Nosotros vemos, permanentemente estamos observando. No nos preocuparía si alguien quiere tomar en pie y partir a casa. Quizás se le está pudiendo hacer tarde para tomar su té o su media tarde. Ningún problema. Solo estamos buscando a uno que pueda realmente creer a la palabra, no creernos a nosotros, creer a la palabra. Nosotros no estamos hablando nada de nuestras vidas. Si quiere que le cuente mi testimonio, termina el evento, vamos a un bar o a un negocio ahí, tomamos una Coca-Cola y yo le cuento mi testimonio. Pero eso no ayuda a nada, eso no da vida. Mi testimonio no salva a nadie. Simplemente algo que me sucedió a mí. Lo único que cobra vida en el hombre es en la fe de creer que Jesús es el Cristo. Yo puedo gritar todo lo que usted quiera, pero acá hay una sola verdad y está plasmada en las Escrituras. Así que, mis amados, estamos buscando a esa perla preciosa, ese digno de paz, ese buen pez. Estamos buscando esa tierra que va a dar al 30, al 60 y al 100 por uno. Y déjeme decirle, no titubee,
no deje que Satanás siga oscureciendo sus ojos, que siga tapando y poniendo un velo muy grueso para que usted no pueda ver esta realidad. Es que es la obra perfecta de Satanás en la humanidad. Ha oscurecido el evangelio, ha transgredido la palabra. Si usted lo ve en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el verso 1 en adelante, él transgrede la palabra y le dice a Eva que no moriría. ¿O no fue así? Le dijo que no moriría, pero ¿qué dijo Dios? ¿Y qué le ocurrió al hombre? Murió. Pero Adán no entendió el pacto. Adán lo que estaba esperando, que Eva al morder ese fruto que estaba en el árbol y que no era el fruto, ya lo hemos entendido, ¿no? Era la palabra de Dios. Dios dijo y dio una palabra, el pacto, que si comía de ese árbol ciertamente moriría. Pero Dios estaba hablando de una muerte. En el original dice: morir, morirás. Y el hombre murió en la imagen de Dios. Por favor, esto es muy pesado, es muy grueso. Hemos perdido la imagen de Dios. El hombre fue hecho a la imagen de Dios, un ser espiritual. Génesis capítulo 1, verso 26 en adelante hasta el 28. El pecado mató al hombre y el hombre perdió la imagen de Dios. Y ahora él tiene que dar el rescate inmediato. Génesis capítulo 3, versículo 15. El Señor envía a su Hijo, la simiente de la mujer, para rescatarnos de esa muerte. Porque la muerte fue, la imagen de Dios murió en nosotros. Y Dios quiere restituir al hombre en esa imagen para que pueda volver a relacionarse con Él. El hombre que no tenga la imagen nuevamente restaurada en la fe de creer que Jesús es el Cristo, lamentablemente, mis amados, no podremos ver al Padre. De la única manera es mediante su Hijo, mediante la muerte y la resurrección del Cristo. Un minuto y cierro. Ya me comí dos de los tres que le había dado. Un chance más. ¿Puede creer realmente que Jesús es el Cristo? ¿Puede verdaderamente creer que Jesús es el Cristo? ¿Qué hace que usted pueda creer que Jesús es el Cristo? Yo lo oí y yo lo caí. En mí no hubo duda alguna. Y no lo estoy diciendo para que surja en usted. No, nosotros ya lo estamos viendo. Porque es de una vez. El Señor, cuando escogió a uno de sus discípulos, le dijo: ven, sígueme. Ni siquiera le preguntó: che, tenés que pagar cuentas, estás trabajando en la área política, mira, tenés que hacer cosas, mira, mañana vengo y quiero conversar contigo. Él le dijo: ven y sígueme. Esto es, ¿creo o no creo? No hay otra cosa. No hay un término gris. Si se ocurre el término gris, es que voy a poner todos los parámetros de mi vida. Todas las cosas que yo hice, como que todo lo que hice, ¿cómo es esto? ¿Y quién te dijo que la salvación es por todo lo que hiciste? Entonces, arranquemos todo lo que el Señor hizo en la cruz. Olvidémonos lo que el Mesías hizo en la cruz. Olvidémonos de su resurrección, entonces. Si tú puedes ganar el cielo con todas las cosas que haces. Es que si no podemos creer que Jesús es el Cristo, no todas las cosas que el hombre haga en esta tierra son vanas. La fe está fundamentada en Él. ¿O no es así? Porque Él es el autor y consumador de la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y la palabra es el verbo, y el verbo es su Hijo. Él es el Cristo. No hay otra cosa. Entonces, como Él es el Cristo, Él es la palabra. Y si yo no puedo poder creer en el verbo, y se me acabó el minuto. Damos muchas gracias a Dios profundamente por todo este tiempo que el Señor nos ha permitido. Nosotros en breves instantes estaremos viajando rumbo a Mendoza nuevamente, pero mañana nosotros estamos en otro departamento, en otro estado de Argentina.
llevando este mismo evangelio. Porque no hay otra cosa, no hay otra verdad que la Biblia pueda identificar. No hay otra verdad. Por favor, piénselo, medítelo. Me tiene cerca, yo estoy en Mendoza. Si hubiere uno solo que pueda creer con un sincero corazón, la garantía no te la doy yo, la garantía es el Padre. Él es el promotor de la salvación. Él va a hacer todo lo que tenga que hacer en ti. Tú ya no haces nada. Todo lo que el hombre hace o ha hecho o intentado hacer ha fallado. Porque la única respuesta, la solución del hombre está en el Hijo. Sin el Hijo, sin el Cristo, el hombre está perdido. El hombre no puede ni siquiera sacarse un dolor de cabeza, ni siquiera pagar una deuda o terminar con esas situaciones de la vida real. Todo le es problema al hombre lejos de Cristo. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar al Señor. Padre, hemos declarado tu palabra en este día. Hemos expuesto por mediante las Escrituras. Todos, Señor, los que hemos entendido y creído en esta grande verdad, lo hemos hecho, Señor, con un corazón muy ferviente. Oramos en esta hora para que aquella persona, Señor, que está ya destinada por ti, pueda reaccionar, Señor, a esta grande verdad. Señor amado, gracias por habernos permitido haber llegado, Señor, y haber sido muy provechoso este tiempo. Permítenos, Señor, poder encontrarlo. Permítenos, Padre, que tu gracia nos alumbre, que tu gracia nos guíe, amado Dios. Pedimos, Señor amado, que seas tú manifestado en esta verdad. Revela, Señor, aún más a tu Hijo. Damos gracias, Señor, por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor, la gloria sea a Él por siempre y para siempre. Gracias, porque todo esto hemos orado y lo hemos pedido en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Hermano.